Vamos a frenar un segundo, un ratito de ese piloto automático creativo al que nos subimos muchas veces, porque todas en algún momento nos hemos encontrado en ese punto donde la brújula, nuestro camino se desdibuja y empezamos a crear desde alguna presión, desde el miedo o aparece la comparación. Pero ¿qué pasa cuando eso se vuelve una costumbre? ¿Qué efectos tiene en nuestro trabajo perder el rumbo? En nuestras decisiones, en el vínculo con nuestras clientas y qué pasa con esto y nosotras mismas. Hoy vamos a hablar de la importancia de crear con propósito, de lo que pasa cuando ese propósito está presente y de todas las posibilidades que se abren cuando estamos creando desde este lugar. Si alguna vez sentiste que lo que haces ya no te representa, que perdiste la chispa o que estás vendiendo algo que ya no te emociona como al principio, este episodio es para vos. Quédate porque puede ser el inicio de un reencuentro con tu visión más auténtica como creadora. Hola creadora, bienvenida a un nuevo episodio de Encontrá tu sello, el podcast de Macondo. Soy Flor y este es un espacio para artistas, diseñadoras y mujeres creativas que viven de su trabajo, de sus creaciones, que queremos crear con sentido, con identidad y queremos construir un negocio que no sea solamente rentable y escalable, sino también fiel a quienes nosotras somos, a nuestra autenticidad. Y cuando hablamos justamente de esta autenticidad, también podemos hablar de este propósito que existe dentro de lo creativo. Esto muchas veces se confunde con una gran misión, que es una frase perfecta para poner en Instagram o una causa externa que lo justifique todo. Pero hoy quiero invitarte a pensar el propósito como una brújula interna, como algo que nos da dirección y nos pone en el camino que tenemos que estar como creadoras. Crear con propósito no es solamente saber para qué estoy haciendo lo que hago o para quién, sino también desde qué lugar lo estoy haciendo. Es una energía que nos va a guiar y nos va a dar dirección, incluso cuando el camino se pone bastante confuso. Tu propósito no tiene que ser algo épico, algo único y súper gigante. Puede ser tan simple y poderoso como: quiero hacer productos que hablen de esas cosas que valoro de la vida, quiero vivir de mi oficio sin perder el disfrute, quiero inspirar con lo que hago a otras personas a que tengan una casa que las represente, quiero mostrarme tal cual soy a través de mis creaciones y que mi técnica sea mi vehículo para expresarme. El propósito puede ser eso que nos mueve muy fuerte internamente para ponernos en acción. Cuando ese propósito está claro, cada decisión que tomamos en nuestro negocio pesa menos, porque sabemos qué tiene sentido para nosotras y qué no. Sabes que a qué ideas le vas a decir que sí, a qué tendencias podés implementar, podés tomar y a cuáles son esas que no tienen nada que ver con tu sello. Y en qué momentos tenemos que esperar. Tu proceso se vuelve mucho más coherente, más liviano y más propio cuando lo hacemos desde el propósito. Ahora, esto no quiere decir que lo tengas todo resuelto. El propósito también se transforma, madura, cambia de color, de formato. Pero cuando lo tenemos presente, podemos navegar los cambios sin sentir que perdemos el centro. Podemos cambiar de productos, podemos cambiar de materiales, podemos cambiar de usuario, podemos cambiar un montón de cosas. Pero si el propósito de lo que estamos haciendo se sigue manteniendo, hay algo que nos va llevando por una coherencia en todo eso que vamos haciendo a pesar de los cambios. Entonces esos cambios no se sienten tan como quiebres tan grandes, que muchas veces pasa eso en el mundo creativo, que veo que es como todo un mundo cuando decidimos cambiar de material, de soporte, de producto. Y en realidad, cuando eso es una crisis muy grande de identidad, el producto que estoy haciendo cambiarlo, es porque en realidad no estaba claro el propósito que me movía a hacer ese producto.
Por eso siempre digo que crear con sentido y crear con propósito nos permite cambiar de forma, mutar de producto, mutar de técnica o cualquier modificación visible que sea grande, está súper alineada y se vive de una forma muy orgánica cuando lo hacemos. Cuando estamos creando desde este propósito y no cuando estamos tan ancladas al producto o al material en sí. Por el contrario, cuando estamos creando sin propósito o cuando lo perdemos de vista, entran a jugar otros motores que nos accionan o nos hacen mover, como por ejemplo la urgencia por vender, el miedo al juicio, la comparación con otras creadoras, el perfeccionismo, la necesidad de validación externa. Y acá es donde nuestro proceso o nosotras mismas se empieza a sentir un vacío. Estamos produciendo y haciendo stock por inercia, sin saber muy bien para qué ni por qué hay que hacerlo, y a perderle el gusto a algo que antes nos daba vida y nos llenaba de entusiasmo. Crear con propósito no es una fórmula mágica, pero sí es una forma de volver a nosotras cada vez que lo necesitemos. Es mucho más fácil recuperar el control, recuperar el camino si en algún momento nos desviamos. Y esto, en un mundo tan lleno de ruido, es una ventaja enorme tenerlo claro. Esta desconexión creativa se nota en detalles muy sutiles. Por ejemplo, en esa incomodidad que sentimos cuando vemos un trabajo terminado y no nos identifica del todo, o en ese desgano que aparece cuando sabemos que tenemos que crear un producto nuevo, qué hacer, qué producir, pero no nos da ganas, no nos nace. En esa ansiedad por hacer algo que guste, que venda, que impacte, sin saber si nos gusta a nosotras primero, por estar muy atentas a lo que los demás van a pensar u opinar de lo que estamos mostrando. Y lo más confuso es que desde afuera todo puede parecer que está bien. Te va bien en tu negocio, tus productos se venden, tenés buen alcance en redes sociales, estás produciendo, haciendo, pero por dentro hay algo en nosotras que no encaja. Tu energía se apaga de a poco, te sentís frustrada y empezás a cuestionarte si esto realmente es lo tuyo, si querés seguir con esto o no. Y el peligro es que empieces a dudar de vos misma, cuando en realidad lo único que está faltando es una reconexión con tu verdad creativa. Nada más, es volver a la autenticidad, a las bases. Crear desde la desconexión nos aleja de eso que hace únicas a nuestras piezas. La intención, el disfrute, la emoción que queremos transmitir, el juego, la honestidad. Pero ojo, la desconexión en ningún punto, en ninguno es un fracaso o un error o algo mal, es una señal. El cuerpo cuando siente ese rechazo es el primero en mandarnos estas señales y nuestro trabajo es estar atentas a estas señales para poder reconducir el bote a esa dirección que sabemos que está, pero a veces nos perdemos. Es una oportunidad para volver a escucharnos, para frenar y preguntarnos, ¿esto es verdaderamente lo que quiero estar creando? ¿Esto me da orgullo de estar creando? ¿Lo haría aunque nadie me vea? ¿Esto está hablando de mí? ¿Representa mi mensaje más genuino? Y cuando te haces estas preguntas, el camino hacia la autenticidad empieza a despejarse. Porque cuando lográs volver a vos, hay algo súper poderoso que sucede y es que la creación deja de ser una carga o una obligación y empieza a sentirse ligera, fluida, significativa. Y no porque desaparezcan los desafíos o las dudas. Ese es el gran quid de la cuestión, que no es que no tenemos problemas o no hay ninguna piedra en el camino, sino que como hay una raíz más firme desde la cual estamos creando, todos los desafíos se sortean y las decisiones se toman desde un lugar mucho más firme para nosotras. Conectar con nuestra autenticidad no es una receta mágica, ni es un desafío final, sino que es un ejercicio constante de honestidad, de escucha y sobre todo de valentía. Cuando lo hacemos, el impacto es verdaderamente profundo,
porque tus ideas cobran sentido. Ya no estás tirando propuestas al aire que no tienen nada que ver con nada para ver cuál pega mejor o con cuál vas a tener más éxito. Estás eligiendo con intención, con propósito. Estás tomando decisiones que son significativas y verdaderas para vos. Tu voz se fortalece porque empieza a haber una coherencia entre eso que sentís, lo que pensás y lo que haces. Y eso se empieza a notar en cada parte de tu trabajo, como por ejemplo en la comunicación, al momento de mostrar, de hablar de lo que haces, de contar, te parás en un lugar totalmente diferente. Tu producto se diferencia de una forma natural, no por esfuerzo, sino porque nadie más puede crear desde tu historia, tu mirada, tus valores, tu forma de sentir, tu forma de ver el mundo. Y eso, para mí, es la propuesta de valor que la vas a escuchar en todos los cursos, talleres, modelos de negocio, todo lo que hagas referido al negocio y a la estrategia, te van a hablar de la propuesta de valor. ¿Cuál es tu propuesta de valor? Y desde lo mental nos cuesta mucho poder definir esa propuesta de valor. Y tampoco desde una mirada solo del negocio. Tenemos que entender cuál es nuestro diferencial, cuál es nuestro sello en el proceso creativo para trasladarlo a esa propuesta de valor que la vemos en el negocio. Hay una matriz que se llama matriz Canvas, que es súper conocida. Si alguna vez la escuchaste, bueno, todo empieza acá. Por eso a mí me preocupa mucho cuando como creadoras hacemos por separado formaciones que nos llevan a lo creativo, que por lo general son técnicas de aprender acuarela, mejorar esto en mi producto, y no tanto de desarrollo de mi creatividad, descubrimiento de mi impronta, y por separado hacemos cursos y talleres sobre negocios, modelos de negocios, estrategia de comunicación, plan de contenido, Instagram, Reels, lo que sea. Estas dos cosas por separado no tienen sentido, porque a vos te van a decir cuál es tu propuesta de valor y te va a costar un montón. Te lo digo porque yo misma estuve ahí, definirlo, explicarlo. Pero en cambio, cuando vos estás muy conectada con tu autenticidad y sabes cuál es ese diferencial en tu proceso creativo, esa propuesta de valor que te la van a preguntar cuando completes un modelo Canvas o lo que sea que hagas de negocios, es muy clara. En 2 palabras vas a poder definir cuál es tu diferencial y por qué la gente te elige, que son preguntas muy profundas, pero porque primero las tenemos que trabajar acá, en nuestro proceso creativo, que es nuestro fuerte. Acá es donde está nuestra fortaleza. Me fui por las ramas, pero quería traer esto porque me parece súper importante. Otra cosa que pasa cuando estamos creando desde la autenticidad es que recuperamos el deseo. Volvemos a disfrutar del proceso y empezamos a sentirnos vivas de nuevo con eso que estamos haciendo. Nos ilusiona cada avance y cada vez que nos tenemos que poner a trabajar. Además, cuando creamos desde esta autenticidad, lo mejor es que atraemos a las personas correctas, esas que valoran lo que estamos haciendo por lo que representa, por lo que transmite, por esa chispita que tiene de voz. Y no tanto por lo lindo, lo feo, el material, lo caro, el posicionamiento, si es lujo, no tanto por lo que se ve, sino por lo que esa persona siente, porque se conecta desde un lugar de la emoción con tus productos. Entonces, vender deja de ser convencerte de que tenés que comprar este producto y empieza a ser compartir. Hice esto, que es maravilloso y que le puse todo de mí, te lo comparto, te lo muestro y la otra persona decide hacérselo para sí misma también. Volver a nuestro centro creativo es volver a confiar en que nuestra forma de hacer las cosas es válida y es relevante en el mundo y en la vida de las personas que lo usan. Que no necesitamos compararnos ni ajustarnos a ningún molde que no va con nosotras. Es volver a ocupar nuestro lugar con presencia. Y desde ahí empezamos a crear con poder propio. Cuando todo se mueve, lo único firme es lo que está creado desde adentro. La autenticidad no es solamente
una propuesta de valor linda, un diferencial, algo que hace único a tu marca, sino que es una brújula que cuando nos sentimos perdidas es la que nos vuelve al eje y nos vuelve a poner en el camino correcto. En los momentos en que el afuera se vuelve confuso, cuando bajan las ventas, cuando hay dudas de lo que haces, cuando tenés que soltar algo que ya no va, cuando no funciona la comunicación, volver a tu centro creativo es lo que te da claridad. Porque cuando sabes quién sos y qué es lo que te mueve, decidir, y esto te lo firmo acá, es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque son obvias las decisiones. Entonces no dudamos tanto, no le damos tanta vuelta, caen por su propio peso. Te das cuenta de que no necesitas seguir ninguna moda, ninguna tendencia, ni fórmulas mágicas, ni el video como te dice la gurú de ventas que tenés que hablar, nada de eso. La autenticidad, entonces, no es un lujo, es una necesidad creativa. Es lo que te permite seguir creando incluso cuando no hay certezas de nada. Es lo que te ayuda a elegir el proyecto que sí, aunque dé miedo. Es lo que te recuerda que no estás empezando desde cero, sino volviendo a empezar, pero desde otro lugar. Y aunque a veces la autenticidad te enfrente con decisiones que son incómodas, como soltar eso que ya no sos, o decir no a algo que parecía una súper oportunidad en algún momento, también te da muchísima paz. Esa paz de saber que estás caminando un sendero que tiene sentido, que se siente real, que es propio y que está vivo. En definitiva, ser auténticas no solo es una estrategia creativa, es una forma de cuidarnos, de sostenernos cuando el ruido es demasiado y nos abruma, de crear desde la raíz y no desde el deber, desde lo que es correcto. Ser auténtica no solo te ordena a vos por dentro, sino que también transforma la manera en la que conectas con otras personas. Cuando te animas a mostrar tu proceso tal como es, con dudas, con pruebas, con búsquedas reales, las personas del otro lado lo sienten y se sienten también mucho más conectadas con vos. Están más invitadas, más reflejadas en tu proceso creativo. Porque la autenticidad tiene eso. Rompe la distancia entre la que crea y la que mira, la que vende y la que compra. Cuando sos vos misma en tu hacer, estás atrayendo a las personas que vibran con esa misma verdad. Y en un mundo donde todo parece curado, perfecto, filtrado, ver a alguien que está creando desde su verdad se vuelve súper inspirador. Y ahí empieza a pasar algo hermoso. Las personas dejan de ser un público y empiezan a sentirse como un círculo. Tu trabajo deja de ser solo un producto para vender y se transforma en un puente para compartir ese propósito o ese sentido. Y vos dejás de sentir que tenés que demostrarle algo a alguien y empezás a expresarte desde la libertad. La autenticidad crea confianza y la confianza genera vínculos duraderos, reales y humanos con nuestros clientes. Eso también es parte de vivir de lo que amamos hacer. Crear relaciones sostenidas por lo que somos y no por lo que deberíamos estar creando. A veces no hace falta dar grandes giros ni cambiarlo todo. A veces lo más transformador es detenernos un momento para mirar hacia adentro y reconocer que eso que estás buscando afuera, esa chispa, siempre estuvo y va a estar adentro tuyo. Está en tu manera de hacer las cosas, en tu intuición, en esas ideas que se repiten constantemente, en los detalles que elegís con el corazón y también en esos errores que aparecen aunque vos quieras cambiarlo y quieras controlarlo. Está en todo lo que ya creaste, en lo que se te da natural y en lo que te emociona compartir. Conectar con tu autenticidad no se trata de inventar algo súper original ni empezar de cero, sino de darle valor a lo que ya existe en vos, lo que ya tenés, de crear desde ahí con más conciencia, con más disfrute y con mucha más confianza.
Y cuando lo haces de esta forma, hay algo que cambia, porque tus decisiones se sienten más livianas, tu rumbo se aclara y lo que creas empieza a hablar más de vos sin que tengas que explicarlo tanto. Por eso, este episodio es una invitación a darte permiso a hacer espacio para vos, a mirar tu proceso con amor y a elegir qué parte tuya querés poner en lo que estás haciendo. Porque ese es tu propio sello. Y cuando lo reconoces, crear se vuelve mucho más propio, más potente y más libre. Gracias por quedarte y acompañarme hasta acá. Si esto te gustó, te resonó, te invito a compartirlo con amigas creativas, a ponerle campanita si estás en YouTube, a ponerle estrellitas si estás en Spotify y que me dejes tu comentario si alguna vez sentiste esta cuestión con la autenticidad. Me encantaría leerte. Te mando un fuerte abrazo y nos escuchamos en el próximo episodio.